Bienvenidos. Buenos días, mi nombre es Enrique Montenegro. Yo soy el director de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios. Y pues en esta celebración del Día Nacional del Agricultor, pues queremos compartir con ustedes algunas de las cosas que realizamos, analizamos, investigamos en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Entonces, pues quiero conversar con ustedes un tema que hemos venido trabajando, y es que en realidad queremos lograr que los agricultores dejen de ser dueños de una finca y pasen a ser agroempresarios. Y de eso se trata los minutos que voy a compartir con ustedes. Entonces vamos a poner por aquí la presentación y vamos a iniciar. Ok, bueno, me imagino que cuando vieron el título de la charla, pues puede que ya algunos tuvieran en su mente que podría ser la respuesta, pero vamos a ir desglosándola poco a poco. En realidad, nosotros seguimos siendo el país como tal, un país agroexportador y un país con raíz agrícola. Incluso si analizamos un datito por aquí del Instituto Nacional de Estadística y Censos, vemos que casi la mitad de la superficie nacional está dedicado a fincas. Tenemos más de 2 millones de hectáreas dedicadas a la producción agropecuaria. Sin embargo, vemos que lo que es el aporte a la actividad económica, que normalmente lo medimos por el PIB, ¿verdad? Por la producción nacional, es únicamente el 5,2%. ¿Ok? Entonces nos llama la atención ese primer dato. Tenemos casi la mitad del país en temas de fincas o de uso agropecuario, y la contribución a la actividad agropecuaria es únicamente el 5,2%. Y bueno, en esas fincas, en esas hectáreas dedicadas a la actividad agropecuaria, tenemos pues el ganado en primer lugar, tenemos el café, tenemos las frutas, y dentro de las frutas pues tenemos que hablar del banano, la piña, que en realidad son áreas bastante grandes, pero también tenemos granos básicos, tenemos la palma aceitera, tenemos el azúcar, tenemos en realidad bastantes actividades agropecuarias que tienen que cubren gran parte del terreno del país. Ok, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hablamos de que tenemos que dejar de tener fincas? Porque resulta ser que tenemos una producción agropecuaria en el país que tiene una excelente producción. En realidad, el país, históricamente, Costa Rica, ha sido un muy buen productor. Pero normalmente tenemos problemas en otros dos componentes, que es precisamente el área de estudio de la economía agrícola y de los agronegocios, que es la administración de esa producción y la comercialización. Entonces, esos son detalles que por eso decimos que tenemos que dejar de tener una finca y tener un agronegocio. Tenemos que empezar a cambiar esas cosas, ¿ok? ¿Y por qué tenemos que empezar a cambiarlas? No, aunque es muy relevante, la importancia económica, la generación de empleo y la generación de divisas que tiene el sector agropecuario para el país, sino también porque estamos en una actividad de la economía que es sumamente riesgosa. Es una actividad de la economía que es muy vulnerable. ¿Muy vulnerable a qué? Vulnerable al cambio climático, vulnerable a la economía, vulnerable al tipo de cambio, por los insumos son importados y los productos son exportados, vulnerables a la situación política del país, vulnerable prácticamente a cualquier cosa que suceda a nivel nacional e internacional nos afecta como actividad. Entonces, cuando uno tiene una actividad que es muy riesgosa, la toma de decisiones casi no tiene margen de error. Y eso es lo que queremos conversar, ir analizando. Ok, entonces decimos que la actividad de la producción agropecuaria en el país es muy buena en producción, tiene problemas en administración y comercialización, la actividad es muy riesgosa, tenemos muchas afectaciones, y resulta ser que la toma de decisiones tradicionalmente ha tenido que ser con incertidumbre,
muchas veces se toman decisiones con base en costumbre e incluso algunas con base en intuición. Y entonces vemos que la toma de decisión de decir en qué momento preparo el terreno para la siembra tiene que ver con costumbre, tiene que ver con tradición y no estamos tomando en cuenta algo que podría sonar muy básico para mí, pero que en realidad muchas veces no lo hacemos, es que nosotros deberíamos programar nuestra producción sabiendo en qué momento lo necesita el mercado. ¿Ok? Y esas son cosas que necesitamos ir cambiando. El otro tema, que es muy real, es que nosotros en el país no tenemos crédito rural, no tenemos crédito agropecuario, no existe. Incluso nosotros en la carrera ya no damos el curso de crédito agropecuario porque en realidad el país no lo tiene. Solo tenemos crédito comercial. Entonces, el productor agropecuario tiene que manejar sus finanzas con un crédito que es comercial. ¿Qué significa eso? Significa que es un crédito que tiene que trabajar básicamente, que tiene que trabajar el productor. Disculpen, algo está pasando aquí con la pantalla y no soy yo. Entonces esas líneas, este, bueno, les decía entonces que a nivel de financiamiento tenemos que tener todavía tomar decisiones más exactas o más precisas, porque en realidad el financiamiento comercial, los créditos normalmente comerciales, lo que nos solicitan es un pago mensual. Y todos sabemos que la actividad agropecuaria tiene ciclos de ingresos muy diferentes a un pago mensual. Si yo estoy trabajando en café, yo solo tengo ingresos, por ejemplo, en la zona de Los Santos, solo tengo ingresos en diciembre, enero y febrero. Los otros 9 meses, lo que tengo son gastos. Si igual, si es de ciclo corto y yo estoy en la producción de hortalizas y posiblemente tenga 3 o 4 meses de solo gastos y de una inversión inicial fuerte y voy a ver ingresos solo una vez con la cosecha. Entonces yo no puedo pensar en un crédito que me cobre mes a mes amortización más intereses. Entonces vean que es otra característica particular que tiene el sistema. Y la otra característica es que en el país tenemos una agrocadena o una cadena de valor que tiene demasiados eslabones. Entonces, vean estos datos. ¿Cómo es la agrocadena en Costa Rica? Vean que en realidad nosotros tenemos una cadena y les puedo decir que lo viví en carne propia, produciendo plátano. Y yo me cuestionaba, ¿por qué a mí me pagan a más o menos 50 colones el plátano y yo lo compro a 350 colones el plátano? Y entonces esto explica muy bien qué es lo que pasa en esta cadena de valor que tenemos. Resulta ser que como productores primarios generamos el 70% del valor, pero la utilidad en el mejor de los casos en 30, en el peor de los casos es apenas un 10. El siguiente eslabón de la cadena, que es la agroindustria, que algunas veces procesa, pero algunas veces lo único que hace es lavado, empacado, o nada más lavado. Lo que le agrega valor es entre un 20 y un 30 y vean la utilidad. La utilidad es mucho más que la que tiene el productor primario. Y si nos vamos a logística y comercialización, ahí es donde tenemos un tema interesante. Tenemos que solo agrega el 5% del valor. En algunos casos es solo una llamada telefónica para poner en contacto a un mayorista con un minorista. Y la utilidad es de hasta un 50%. Entonces, claro, ¿por qué yo pago el plátano en 350? Porque en ese rubro que se llama logística y comercialización no tengo uno o no tengo dos. Puedo tener 3, 4 o 5. Por eso obtiene unos puntos suspensivos para llegar al consumidor, porque tenemos cadenas de valor con muchísimos eslabones. Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer para pasar de la finca al agronegocio? En realidad, eso se conoce como desarrollo agroempresarial en español, en castellano. Pero normalmente le llamamos agronegocios porque es una traducción que tenemos del inglés. Y en realidad, ¿eso en qué consiste o qué es lo que busca?
básicamente es que nosotros tengamos claros que la finca es la unidad productiva y yo como productor tengo acceso a esa finca. Y según el manejo que yo le dé, tiene diferentes grados de productividad. Pero yo no puedo ser solo productor, yo tengo que ser agroempresario. Yo tengo que tener al paralelo a mi terreno una finca, perdón, una empresa que se dedica ya sea a la producción agropecuaria, agroalimentaria, agroindustria o a venta de servicios o venta de insumos. Pero ese es el detalle. Yo no me puedo limitar en tener una finca, sino que tengo que manejarla como un negocio. Entonces, en el tercer congreso en Economía Agrícola y Agronegocios, que fue en el 17, se definió el desarrollo agroempresarial como el desarrollo de toda aquella empresa que se dedica a brindarle valor agregado a los bienes agrícolas, pecuarios o forestales para brindarle una mayor satisfacción al consumidor. Esto fue en el 2017. De hecho, aprovecho brevemente para hacer el anuncio, el pequeño comercial, que para la primera semana de noviembre, si las condiciones se prestan, ¿verdad? Vamos a tener el cuarto congreso en Economía Agrícola y Agronegocios. Pero bueno, luego podemos conversar de eso. Este, les dije que las claves del cambio. ¿Cuáles son las claves del cambio? Primero, la toma de decisiones gerencial, es lo primero. Luego, aplicar las funciones básicas de la administración de empresas. Y tercero, tener una orientación hacia el mercado. Y esto es importantísimo. Pero vamos a explicar brevemente, creo que si nos da tiempo, cada una de ellas. ¿Qué significa toma de decisiones gerenciales? Eso no significa que el productor agropecuario tiene que llevar una maestría, tiene que estudiar gerencia, sino que tiene que tomar decisiones con base en información. Ya no en costumbre, ya no en intuición, sino con base en información. Tomar una decisión gerencial significa que yo para tomar una decisión reviso la información y con base en eso escojo la mejor alternativa. ¿Ok? Eso básicamente, perdón, eso corresponde a la primera. La segunda, las funciones básicas de la administración, vamos a ver que son 5 funciones básicas de la administración. Y también vamos a ver la orientación al mercado. Para que realmente nosotros dejemos de tener una finca y tengamos una empresa, tenemos que empezar a tomar todas las decisiones que tenemos con base en el mercado, con base en lo que quiere el cliente, cuándo vamos a sembrar, cuando el producto llegue al consumidor, en el momento, en la forma, el momento y el precio que es satisfactorio para el consumidor, porque en realidad es la única forma de tener ingresos a nivel de nuestra actividad agropecuaria. Pero bueno, antes de seguir con eso, nada más quiero darles unos datitos muy rápidamente de por qué tenemos que trabajar el desarrollo agroempresarial. Y es por unos datos que están aquí de organismos internacionales que en resumen nos dice que la pobreza mundial está en zonas rurales y que la economía de las zonas rurales está vinculada a la producción agropecuaria o agroindustrial. Quiere decir que si nosotros dinamizamos la economía, si nosotros generamos desarrollo de las agroempresas, o sea, que dejemos de tener fincas y la manejemos como empresas, entonces en realidad vamos a contribuir a tratar de disminuir los niveles de pobreza que tiene el mundo. Entonces es muy importante que trabajemos el desarrollo agroempresarial. Pero volvamos a la temática. Estábamos por aquí, vamos a hablar de la toma de decisiones gerenciales, las funciones básicas de la administración y la orientación al mercado en el tiempo que lo logremos. Ok. Esto es toma de decisiones gerencial. Aprender a leer las señales del mercado, aprender a ver tendencias, por dónde va el mercado y empezar a canalizar nuestra toma de decisiones en esa línea. Si el mercado va a porciones cada vez menores de consumo, pues nosotros deberíamos estar pensando en no tener sandías muy grandes como las que yo disfrutaba cuando era pequeño, que me llegaban hasta las orejas cuando comía una taja de sandía, sino que ahora vemos sandías de tamaño pequeño porque es la tendencia del mercado.
porque las familias cada vez son menores en los mercados o porque vive menos gente en los hogares. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Y es muy importante, registros. Llevar todos los datos que tenemos en nuestra unidad productiva. La acumulación de información es la clave. Yo no puedo empezar a tomar decisiones con base en información si esa información no existe. Entonces, es muy importante que yo lleve registros para que realmente pueda tomar decisiones con base en esos registros. Pero esa información no solo es para tomar decisiones, sino también es para evaluarnos. Y es el tercer componente que tenemos aquí. Vean que dice metas e indicadores productivos, comerciales y financieros. Otra vez, nosotros tenemos que tomar decisiones con base en cómo nos está yendo. Pero para nosotros medir cómo nos está yendo, tenemos que tener primero registros para saber cómo vamos y compararlo con las metas, con lo que nosotros planeamos que íbamos a hacer. Y entonces vemos si el camino va bien, el camino va mal o tenemos que virar ese tractor que va dando en otra dirección. Entonces vean que eso es tener toma de decisiones a nivel gerencial para que dejemos de tener fincas y empezar a tener agronegocios. El otro punto tenía que ver con las funciones básicas de la administración, que es planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar. Muy rápidamente, por cuestiones de tiempo, nosotros no podemos andar como bomberos apagando incendios si tenemos un agronegocio. Nosotros tenemos que planificar qué vamos a hacer día a día, qué vamos a hacer el próximo mes, qué vamos a hacer con la cosecha, cómo va a ser en la preparación del terreno, cómo vamos a adquirir el almácigo, a quién le vamos a adquirir. Tiene que ser planificado, no podemos ir apagando incendios. Y para eso tenemos un montón de herramientas, donde dice organizar, tenemos cronogramas, tenemos presupuestos, tenemos organigramas. Nosotros podemos organizar toda la producción, integrando los recursos que tengamos, y dirigir es llevar el control. Hay un dicho que dice que el ojo del amo engorda el caballo, y eso es muy cierto. La persona tiene que estar ahí presente, tiene que dirigir, tiene que llevar la mano de la organización como un director de orquesta. Y cuando hablamos de controlar, es lo mismo que les decía anteriormente, es tener metas, es tener indicadores y poder evaluar si realmente vamos bien o vamos mal. ¿Con qué? Con lo que planificamos. Por eso se presenta como un círculo, ¿verdad? Ok, esas son las funciones administrativas, las mismas que ya les dije, planear, organizar, integrar los recursos, sobre todo el personal, y dirigir y controlar las actividades. Pero vamos a ir avanzando rápidamente por cuestiones de tiempo. Y este es el punto que me interesa mucho también hacer énfasis. No solo la toma de decisiones gerenciales, o sea, decisiones con base en información, no solo que tenemos que planificar, organizar, integrar, dirigir y controlar, sino también que nosotros para realmente decir que tenemos un agronegocio, tenemos que orientar todas las decisiones hacia el mercado. Conocer cómo se mueve ese mercado y darle al mercado lo que él quiere. Si nosotros hacemos eso, le damos valor, agregamos valor a nuestra producción. Y al tener, lógicamente, más valor, pues vamos a tener más beneficio económico, en realidad. ¿Ok? ¿Cuáles son algunas de las tendencias agroalimentarias? Tenemos alimentos de conveniencia, tenemos alimentos con beneficios directos a la salud o alimentos funcionales, tenemos alimentos diferenciados, tenemos venta de sentimientos e ideas, que este es el más rentable de todos. Y aquí tengo con un asterisco 3 tendencias que venían desarrollándose en el mundo y que nosotros veníamos investigando tanto en la estación Fabio Audrit como el Instituto de Investigaciones Agronómicas y la Escuela de Economía Agrícola, donde nosotros en realidad veníamos trabajando el tema de agroferia, porque veníamos tocando los temas de comercio electrónico, entrega a domicilio y el uso de las redes sociales no como publicidad, sino como mercado. Acuérdense que la definición de un mercado es un punto en el cual se encuentran la oferta y la demanda. O sea, eso también lo veníamos analizando y le tengo un asterisco. ¿Por qué? Porque dada la situación de la pandemia, nos aceleró. Y el comercio electrónico, la entrega a domicilio y el uso de las redes sociales para venta, no solo para publicidad, nos cayó de un día a otro. Estuviéramos preparados o no estuviéramos preparados.
Entonces vamos a ver rápidamente, creo que todavía tengo como 5 minutos según la programación, rápidamente alguno de estos. ¿Ok? ¿Qué son alimentos de conveniencia? Alimentos de conveniencia son alimentos que ya iniciaron su proceso o que el proceso de consumo es más fácil para el consumidor, para el cliente, para la persona que lo adquiere. Entonces, vean qué interesante, hay datos de estudios de mercado que nos dicen que el 82% de los consumidores adquieren productos por su facilidad de preparación, o sea, porque ya viene iniciado el proceso de poder consumirlo. ¿Ok? Ahí tenemos los productos congelados, los precocidos, ¿verdad? Eh, También tenemos alimentos funcionales o con beneficios directos a la salud, beneficios para la digestión, para el corazón, que sean inmunológicos, antioxidantes como el omega 3. Y en realidad tenemos bastantes datos. Por ejemplo, aquí está el aceite de coco orgánico, refinado y sin refinar, que tiene muchas características beneficiosas para la salud. Pero también tenemos alimentos diferenciados. ¿Y esto por qué? Porque lo que estamos buscando y lo que hemos hablado aquí es de ser competitivos. Y para ser competitivos tenemos que diferenciarnos, tener algo diferente, ofrecer algo diferente a los demás. Y en esa línea tenemos, por ejemplo, la parte orgánica, tenemos los productos étnicos, tenemos los productos solidarios como el comercio justo, ¿verdad? Donde en realidad el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por una característica particular de nuestro producto que no tienen los demás. Entonces nosotros también en este ejercicio de tener agronegocios tenemos que estar leyendo el mercado, tenemos que estar viendo las tendencias y tenemos que ver de qué forma le agregamos valor, de qué forma lo hacemos diferente en nuestro producto a lo que hay en el resto del mercado. ¿Ok? Y el otro tema tiene que ver con venta de sentimientos e ideas, que les dije que era muy, muy rentable. En algunos momentos Costa Rica se ha destacado por exportar yuca, por exportar plátano, y cuando uno revisa las estadísticas y se da cuenta que la yuca la estaba exportando a Europa, uno dice, ¿qué receta europea tiene yuca? Y el principal consumidor de la yuca de Costa Rica en el 2010 era España. Yo me puse a revisar, me encanta la comida española y me puse a revisar y no encontré ninguna receta con yuca. Y resulta ser que la exportación de yuca que estábamos haciendo, esta foto es de Malanga, pero la exportación que estábamos haciendo de yuca, en realidad la estábamos haciendo para los migrantes sudamericanos que trabajaban en España, incluso donde más se compraba, era una región donde habían ovejas. Y entonces resulta ser que los pastores de ovejas son sudamericanos. Y los sudamericanos que estaban allí en España no compraban una yuca. Compraban una bandeja de 200 gramos en 7 euros y esa bandeja no era yuca, era un recuerdo de su patria, un recuerdo de su familia y un recuerdo que tenía un valor muy alto. Igual con el plátano en Estados Unidos se consume en grandes cantidades y es para hacer tostones o patacones para todos los migrantes que se tienen en Estados Unidos que vienen del Caribe. Entonces vean qué interesante. Bueno, igual de Centroamérica también comemos bastante patacón. Y vean algunos datos. Para el 2050 se estima que el 25% de la población de Estados Unidos sea hispana y para el 2050 también se estima que viva legalmente 1 millón de estadounidenses en Costa Rica. Y ahora que nos vamos a promover como un país seguro y un país para pensionarse, pues vamos a tener posiblemente ese millón fácilmente. Quiere decir que hay que estar pensando en esas cosas de ventas de sentimientos, ideas, recuerdos, que es muy, muy rentable. Y bueno, ¿qué es lo que estábamos viendo últimamente? Que teníamos que acortar las cadenas. Al principio les dije que tenemos cadenas de valor o agrocadenas con muchísimos eslabones, con muchísimos intermediarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir disminuyendo la cantidad de intermediarios. Y una opción que se estaba planteando antes de la pandemia era el comercio electrónico, la entrega el servicio de entrega a domicilio y el uso de las redes sociales. ¿Y qué nos encontramos? Que nos cayó la pandemia y aceleró el proceso. Y en este momento estamos analizando eso.
En este momento estamos viendo que los productores que logran ponerse en contacto con sus consumidores son realmente los que están saliendo adelante. ¿Por qué? Porque la cadena normal de abastecimiento, la logística de distribución que conocemos, en este momento está cortada. En el medio no está funcionando. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que los productores agropecuarios tienen que incursionar a la fuerza en comercio electrónico. Tienen que incursionar en ver de qué forma hacen entrega a domicilio. Y vemos iniciativas tan interesantes como la Corporación Hortícola, que uno puede comprar su canasta de la feria y contrata el servicio de entrega por medio de Uber. Entonces, en realidad, Uber Eats creo que es, o Globo, bueno, una de esas plataformas. Entonces, vean que tenemos que innovar, irnos por ahí y acortando esas cadenas. ¿Ok? Y bueno, el uso de las redes sociales y la venta creo que está bastante evidente. En realidad, pues, ese es el tiempo que tenía programado, creo que lo consumí. No sé